Muy bien, entonces vamos a empezar pues con nuestra oración de siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un grande placer estar con ustedes. Estamos viviendo muchas gracias en estos tiempos y solo tenemos que agradecer a Dios. Tenemos una dificultad a nivel mundial y por eso llamamos pandemia en toda parte, pero hay muchos más motivos para la alegría. Recordemos que la alegría es una virtud y podemos y debemos hacer un esfuerzo para estar alegres. Y una buena manera para estar alegre es contemplar las razones para la alegría. Es como el libro del padre Martín Descalzo, que decía, razones para la esperanza. Entonces, cada uno puede pasar este retiro dando gracias por todo. Vamos a tener nuestra misa recordando que Eucaristía significa justamente acción de gracias. Y vamos solo a pensar en algunas gracias de esos tiempos. La gracia de tener este retiro, la gracia de terminar este mes de octubre, el mes del Rosario, que ha sido tan bonito, sabiendo que la Virgen está con nosotros. Recordemos lo que dijo ella a Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Incluso en este año tuve la gracia de cada mes hacer una consagración de un grupo a Cristo por la Virgen María. Y eso está transformando muchas vidas. Las personas se preparan por un mes, precisamente 33 días, y terminan con esta consagración tan bonita que hemos hecho una vez al mes. Tenemos la gracia de ganar un documento de la Iglesia sobre los enfermos terminales. Salió en septiembre el documento llamado en latín Samaritanus Bonus, que todos deben saber qué significa entonces el buen samaritano. Y busquemos leer, ¿verdad?, los documentos de la Iglesia, que es lo que nuestra Madre nos está invitando a reflexionar. Y justamente ese documento es sobre el trato con enfermos terminales. Y después, luego después, ya empezando octubre, el día 3 de este mes, un sábado, el Papa en Asís
Él firmó un documento, publicó la Fratelli Tutti. Y lo mismo, ¿verdad? Es muy bueno que cada uno ponga ahí en su programa, ¿no? De tiempo, de estudios, pues leer, ¿no? Leer y meditar sobre esta encíclica, este documento. Y lo mismo, ¿cuál es el mensaje que el Papa tiene para nosotros? Y ya se puede intuir, ¿verdad? Pues que todos somos hermanos, ¿no? En italiano, que era una expresión de San Francisco, Fratelli tutti significa hermanos todos. Todos somos hermanos y debemos vivir este amor, esta fraternidad entre todos. También tuvimos la gracia en este mes de octubre de tener un nuevo beato, el beato pues más nuevo de la iglesia, beatificado el día 10 de octubre, y un joven que falleció con 15 años de edad, Carlos Acutis, y que pidió, cuando supo que estaba enfermo y que iba a morir, con mucha tranquilidad, que fuese enterrado en Asís. Tenía un amor especial a San Francisco, a Asís, y así fue. Falleció con 15 años en 2004, en 2006, ¿no? Hace 14 años, y su cuerpo fue exhumado, o sea, fue abierta su sepultura y estaba incorrupto. Y la mamá de él estaba presente, imagínense la emoción, ¿verdad?, de la mamá. Y pidamos a él, ¿no?, que incluso ahora es considerado el patrono del Internet, que interceda por nosotros en nuestros trabajos y también por la juventud, él que era también un apasionado de la Eucaristía. Y tuvimos la gracia, ¿verdad?, de empezar este mes de octubre, un mes de grandes santos, con Santa Teresita del Niño Jesús. Luego, el 1 de octubre, ella que tuvo una vida corta, falleció a los 24 años de edad y enseñó a todo el mundo lo que es la sencillez, la confianza en Dios, la infancia espiritual. Hizo de forma tan genial que fue declarada doctora de la Iglesia. En 1997, 100 años después de su muerte, ella que falleció en 1897. Y justamente nuestra plática, nuestro retiro, es sobre eso, la infancia espiritual. Una herencia que nos dejó Santa Teresita del Niño Jesús. Y me gustaría empezar esta reflexión, ¿no?, sobre la sencillez, sobre la infancia espiritual, con una anécdota. Había un niño en un barco, ahí jugando con su carrito, con su juguete, y de repente empieza una tormenta, como un huracán, y mucho viento, mucha lluvia, mucho movimiento del barco, toda la gente desesperada, todos corriendo, hasta que una señora llega con el niño y dice: mira, ¿tú no ves que el barco está a punto de hundir? No te vas a preocupar, no te vas a correr, estás ahí tan tranquilo, jugando con tu carrito. Y el niño dijo: no, mira, yo no estoy preocupado porque el capitán del barco es mi papá. El niño tenía tanta confianza en su papá, que era su héroe, que no le preocupaba todo lo que había de problemas, porque sabía que su papá iba a hacer algo. Y así debe ser nuestra actitud con relación a Dios. Él está en el comando de nuestras vidas y con mucha sencillez nos ponemos en sus manos. Santa Teresita que decía: mi vocación es el amor,
en el cuerpo de la iglesia quiero ser el corazón. Ella cuenta en sus escritos que San Pablo hace la comparación tan genial de la iglesia con un cuerpo. Entonces ella pensaba en una meditación: si la iglesia es un cuerpo, ¿qué parte del cuerpo soy yo? ¿Qué órgano soy yo? Hasta que tuvo esta luz. En el cuerpo de la iglesia quiero ser el corazón. El corazón que es tan importante, ¿verdad? Es fundamental, que pulsa la sangre para todo el cuerpo. Y ella decía eso, que quería ser este corazón que pulsa la sangre, el amor a todo el cuerpo que es la iglesia. Por eso dijo: mi vocación es el amor. Ella, que nunca salió del Carmelo y fue nombrada patrona de las misiones. Era una monja de clausura, entró con 15 años y falleció con 24, jovencita, nunca salió y fue patrona de las misiones con San Francisco Javier, que este sí estuvo por toda parte. Y recordemos que justamente octubre también es el mes de las misiones. Así que aprovechemos muy bien, ¿verdad?, esta última semana de este mes tan especial de grandes santos, el mes del Rosario y de las misiones. La obra de Santa Teresita del Niño Jesús se llama Historia de un alma. Ustedes busquen adquirir, leer, es una maravilla. Yo siempre les he aconsejado, ¿verdad?, de hacer como una biblioteca espiritual. La Biblia, el Catecismo, la imitación de Cristo. Y ahora busquen adquirir la Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Y ella decía, ¿verdad?, con tanta sencillez, que quería ser como una bolita en las manos del Niño Jesús. Vean qué sencillez, ¿verdad? ¿Qué es una bolita en las manos de un niño? Pues un niño juega un poquito, después deja, después la recoge nuevamente, después de 3 días juega nuevamente. Entonces, uno está en las manos de Dios, en las manos de un niño, del Niño Jesús. Y justamente el Papa Benedicto XV, estoy hablando del inicio del siglo pasado, ¿verdad? Él habló de Santa Teresita cuando se abrió su proceso de beatificación y dijo que ella llegó al heroísmo de la perfección por la práctica de las virtudes que derivan de la infancia espiritual. Entonces, este término, infancia espiritual, pues se va haciendo más conocido, más usado. Y dice el Papa Benedicto XV, toda la vida de la santa está caracterizada por los méritos de la infancia espiritual. Aquí está el secreto de la santidad, ¿no? Quien quiera saber el secreto de la santidad, pues aquí, la infancia espiritual. Y nosotros tenemos esta responsabilidad de divulgar este secreto de Santa Teresita del Niño Jesús. Y son frutos recogidos en el jardín de la infancia espiritual. Esta sencillez, esta confianza en Dios. Y luego después el Papa Pío XI, pues beatifica y canoniza Santa Teresita del Niño Jesús. Todos ya conocemos este proceso, ¿verdad? Primero hay una beatificación que exige un milagro y después se exige otro milagro para la
canonización. Lo mismo pasó ahora, ¿no? Este joven Carlos Acutis fue beatificado y ahora hay que rezar para que haya otro milagro para que él pueda ser canonizado. Y Santa Teresita del Niño Jesús vivió a finales del siglo XIX y es cuando estaba empezando el ascensor, ¿no? Todavía no existía, era algo novedoso, y ella hace la comparación, ¿no? De nuestra vida espiritual con un ascensor. O sea, vamos a usar un instrumento que nos facilite subir hacia las alturas, hacia Dios, hacia la vida espiritual. Y este instrumento, pues, es un ascensor. Y decía, mi ascensor es el mismo Jesús que me lleva hacia arriba. Entonces, ella tenía esa total dependencia de Dios. Y ella decía que el más grande obstáculo para las almas es el desaliento provocado por caídas y faltas. Y ustedes vean que en estos tiempos, ¿verdad?, de pandemia, hay mucha gente desanimada. Y eso no es bueno, ¿no? Que nosotros nos animemos y seamos instrumentos para animar a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Que seamos entusiastas, alegres. Entusiasta significa lleno de Dios, enteos. Y por eso que una plática como esa, un retiro, la misa, la oración, nos ayuda a animarnos. Porque el desaliento es el más grande obstáculo, ¿no? Una persona desanimada, pues pierde, ¿no?, la voluntad y eso le dificulta seguir en el camino de la virtud. Y Santa Teresita era maestra de novicias, ¿no?, ya siendo joven, ¿no?, con 20 años, y da un ejemplo a una novicia de un niño que está en una escalera y la mamá está arriba. Entonces un niño, ¿no?, muy pequeño, un bebé, pues quiere ir hacia la mamá y sube un escalón, se cae, se lastima, ¿no?, pero quiere llegar hacia la mamá hasta que la mamá le da ternura, baja y lo agarra, ¿no?, en los brazos. Y así somos nosotros, ¿no?, con Dios, ¿no? Dios nos ve con este esfuerzo de ir hacia Él hasta que llega una hora que nos viene, nos da una ayuda, nos da la gracia. Un niño está siempre rompiendo cosas, ¿verdad? Pero eso no quita el amor de los papás a él, ¿no? Quizás un regaño, ¿verdad? Pero un papá, una mamá no deja de amar el niño o la niña porque rompió algo. Y así somos nosotros, ¿no? Siempre estamos cayendo, siempre tenemos defectos, pero el amor de Dios por nosotros nunca acaba. Entonces debemos ser pequeños, ¿no? Es un grande mensaje de Santa Teresita y reconocer que no somos nada. Y eso Jesús ya decía, ¿verdad? En el Evangelio. Ahora les voy a dar algunas citas para que ustedes después de esta meditación, después de esta misa, puedan seguir meditando. En Mateo 11:25, Cristo rezando a Dios Padre dice: yo te bendigo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y has revelado a los pequeñitos. Lo mismo él dice en Lucas 10:21. En Mateo 18:1, Cristo dice que debemos ser como los niños.
Y dice lo mismo en Lucas 9:46. Hasta yo, ¿verdad? He buscado seguir el consejo de Jesús y me he conseguido una patineta que ustedes conocieron ahí en Cuernavaca. La llevé a Acapulco, di un paseo en Mano Amiga en febrero. Iba a regresar después por ella, pero nunca más pude, ¿no? Con la pandemia. Y allá está la patineta en Mano Amiga de Acapulco. Y en Lucas 18:15, Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí. Así que ustedes vean que Jesús en varias veces dice que tiene un amor especial por los niños. Y justamente debemos buscar acercar los niños a la Eucaristía, a la misa, buscar estar con los niños, estar con los jóvenes. El Papa Juan Pablo II decía que quien está con los jóvenes se siente joven. Hasta el año pasado, yo trabajaba en el colegio irlandés, aquí de la Ciudad de México, y me gustaba entrar por el preescolar, donde están los niñitos pues de 0 a 5 años. Y cada día pasaba algo simpático, ¿no? Los niños nos transmiten esta alegría. Y por eso yo entraba por ahí para recibir, ¿no? Al inicio del día, este aire de inocencia, de alegría. Y una vez una niña dijo a la otra, ¿no? Cuando me vio, mira, él es Dios. Y la otra le corrigió, no, él no es Dios, él es el Papa. Entonces, yo para la niña no era Dios, pero era el Papa por lo menos, ¿no? Y recordemos que la oración de un niño llega directamente al cielo. Hace años yo vivía en Mérida y trabajaba también en Mano Amiga de allá. Y empezamos con una iniciativa, una idea de hacer adoraciones los jueves. Adoraciones de 5, 10, 15 minutos, ¿no? Con grupos de niños muy pequeños hasta los más grandes. Y fue impresionante cómo eso les ayudó. La escuela se transformó, llegó un señor, pintó toda la escuela, llegó otro, construyó una cancha. Así que la oración de un niño llega directamente a los oídos de Dios. Y busquemos entonces esta sencillez, esta simplicidad, inocencia, pureza, no complicarse la vida, ¿no? Los niños perdonan rápido, perdonan fácil, se pelean por alguna cosa pequeña y luego después ya olvidan y ya son amigos. No guardan este rencor. Tenemos mucho que aprender con los niños. Y también recordemos que la sencillez es el éxito de muchas personas. Pensemos en San Francisco de Asís, el ejemplo que nos dio con su sencillez. Madre Teresa de Calcuta, el padre Marcelo Rossi, allá en Brasil, que al inicio de este milenio, el año 2000, reunía pues 1 millón de personas tranquilamente en una actividad espiritual, en las misas llenas de gente, porque es un hombre sencillo. Vean el éxito de la música, ¿verdad? Una música tiene éxito cuando es sencilla. Las músicas de los Beatles, ¿no? La gente oía y ya estaba cantando los refranes que eran tan sencillos. Dios es simple, Dios es sencillo. Pensemos en la sencillez de Cristo, la sencillez de sus parábolas. La parábola del hijo pródigo, que puede ser entendida por un niño, pero es tan profunda que ha inspirado muchas tesis de doctorado. Entonces,
esta sencillez de Cristo de los niños debe ser imitada. Busquemos este desapego, ¿no?, de las cosas. Un globo sube más si está ligero, ¿no? Y mientras más ligero, mientras menos cosas lleva, pues más alto sube. Busquemos esta pobreza, ¿verdad?, como una virtud evangélica, este desapego de las cosas, la confianza en la providencia de Dios. Jesús no tenía nada, ¿no? Decía que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera donde poner la cabeza. Y había gente que le ayudaba, ¿no? Había señoras que eran sus bienhechoras. Y Cristo nos recuerda que el apego a las cosas y no ayudar a quien necesita nos puede impedir de ir al cielo. Después ustedes lean la parábola del rico Epulón, ¿no?, en Lucas 16, 19. Zaqueo, ¿no?, tuvo una experiencia de Cristo y se hizo generoso. Entonces Cristo alaba la sencillez de todos, especialmente de una pobre viuda, en Marcos 12, 41, ¿no?, que dio todo lo que tenía, que era una moneda. En Mano Amiga de Mérida, una vez yo hice una campaña, ¿no?, empezando la cuaresma, que cada niño escribiese en un papelito el sacrificio que iba a hacer en aquella cuaresma. Entonces recogí todos los papeles y pues me di el tiempo de leer uno por uno, y era bonito ver, ¿no?, el niño que decía que no iba a comer chocolate, la niña que decía que iba a ser buena gente con su hermana, y un niño en especial, ¿no?, hizo un pequeño paquete con su papelito, dijo su sacrificio, y dentro del paquetito había una moneda de 50 centavos, diciendo que era un donativo para la iglesia. Esta sencillez de un niño, pues, que dio lo que tenía para ayudar a Jesús. Debemos recordar la caducidad de las cosas, ¿no?, que el tiempo pasa rápido, que la vida en la tierra es pasajera y que debemos aprovechar el tiempo, aprovechar la vida. Y ahí se queda la pregunta, ¿verdad?, que uno puede meditar en este retiro: ¿qué es aprovechar la vida? Y toca a nosotros orientarnos y orientar a nuestros amigos, a nuestros jóvenes, que aprovechemos nuestra niñez, ¿no?, que aprovechemos nuestra juventud, que dura poco, ¿no? La niñez dura 10 años, la juventud pues otros 10. A los 20 uno ya es un adulto para siempre, hasta los 100. Entonces la mejor época de nuestra vida, la niñez, la juventud, debemos aprovecharla bien. Ustedes vean, ¿no?, hablando de música, que muchas músicas quieren decir que el hombre quiere ser siempre joven, ¿no?, como la Forever Young del grupo Alphaville. The Logical Song, ¿no?, de Supertramp, que él dice que cuando era niño los pajaritos cantaban para él hasta que lo expulsaron, ¿no?, porque ya no era más niño. La música Help de los Beatles, ¿no? Siempre el hombre quiere ser joven, porque ser joven es una maravilla. Y todavía se queda la pregunta, ¿no?, ¿qué es aprovechar la vida? ¿Es el dinero? No. La promiscuidad sexual? Tampoco. Las drogas? No. El alcohol? No. Entonces aprovechar la vida es estar con Cristo. Busquemos entonces, jóvenes, estar con Cristo. ¿Y qué manera más buena? Hacer lo que ustedes hacen, ¿no? Los encuentros semanales, las reuniones, actividades, retiros. Vamos a seguir, ¿no?, con nuestros retiros mensual. El mes pasó, no fue posible, pero aquí, en la última semana,
estamos haciendo nuestro retiro, que aquí ya termino la plática, tengo que preparar la misa, y cada uno se organiza, ¿verdad? Cada uno puede ver si hasta la misa y después de la misa puede rezar un rosario, puede hacer un via crucis, un acto de contrición perfecto, ¿verdad? Dado que no hay posibilidad de una confesión, una comunión espiritual, ¿no? Que vamos a hacer en la misa. Y todos ustedes, ¿no? Tienen mi contacto, pueden mandarme mensajes con preguntas, si quieren un consejo, un diálogo, una videollamada, ¿no? Pueden contar conmigo para lo que necesiten. Entonces, pueden hacer estas actividades que les he comentado, ¿no? De un retiro, una lectura, checar estos pasajes que les he comentado, hasta la misa, que va a ser a las 7:30 en 23 minutos. Y después de la misa, pues ahí aprovechen esta noche para seguir con este retiro, con silencio, cultivando su vida espiritual. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Padre. Cuídate mucho y Dios lo bendiga.